Pedí el vino del hincha en todas sus variedades. Vino tinto, Cabernet Sauvignon, Merlot Tanat y vino blanco, Sauvignon Blanc. Para comerciantes o venta directa. Si tenés un comercio, podés venderlo en tu negocio o directamente lo podés comprar para tomarlo en casa. Solicitalos al 095 76 24 12. Vino de calidad, producto oficial del Club Nacional de Fútbol. Elaborados en Bodega Bresesti. Comunicate a través de su Instagram oficial. Invers-distribuidora-. Dale, ¿qué estás esperando para pedirlo? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Y qué cantidad de cosas que pasaron en las últimas 24 horas, o un poquito más. Porque la realidad es que trajo consecuencias. El empate agónico de Nacional, llegando a los... faltando 10 minutos, ¿no? Faltaban 10, 11 minutos para terminar. Caíamos 1-0. Parecía que la posibilidad de cerrar la tabla anual una vez más se nos escapaba y que había que ir a una final contra Peñarol para ver quién se quedaba con el título de esta tabla, o no con el título, sino con la importancia de la tabla anual. Y por suerte este equipo de Nacional lo logró en un momento donde la verdad no se veía, faltando el tiempo que quedaba, como que Nacional estaba cerca del gol por el juego que estaba trasladando en cancha. Sino más bien creo que sí ya había en ese momento un impulso del equipo en general a base de querer, porque yo creo que ayer sí, diría después de los últimos minutos del primer tiempo, después del gol de Defensor, fue un momento donde Nacional se dio cuenta de lo que se estaba jugando y salió en búsqueda del arco de enfrente. Claro, no le salió, no logró concretar el empate, nos fuimos al entretiempo con una preocupación muy grande, claramente. Sí creo que en el segundo tiempo le costó a Nacional de vuelta en los primeros minutos entrar en partido, y de hecho Defensor tuvo la posibilidad de haber convertido un segundo gol que hubiese significado, yo no diría partido liquidado, pero un 2-0 en contra. Por cómo se estaba dando el partido hasta ese momento, iba a ser difícil levantarlo. Después de los 10-15 minutos del segundo tiempo, ahí sí Nacional cobró, creo que confianza con los ingresos, sobre todo de Diego Romero por un lado. Villalba, que no pudo hacer demasiado, pero por lo menos lo vi desde la actitud querendón, tratando de encarar. Yo creo que sí, Diego Romero fue un jugador que en ataque a Nacional ayer le terminó dando una solución, porque el Ojito Rodríguez no había podido en el primer tiempo ser un jugador que en el ataque de Nacional generara cosas, ¿no?, para el arco rival. Yo creo que no logró concretar bien los centros, tuvo algún tiro de afuera del área desviado. Entiendo que Gelson Viera le buscó la vuelta en estos dos partidos porque evidentemente no tenía la confianza suficiente sobre Diego Romero. Y la prueba está en que, en el partido anterior entró, por ejemplo, Patiño en esa posición. Ya el partido siguiente decide poner al Ojito Rodríguez como titular. Y finalmente, Diego Romero, que yo creo que más allá de las limitaciones en cuanto a lo técnico, podemos decir, yo entiendo que ya en este momento del año tienen que jugar los jugadores que se les ve, por lo menos desde el punto de vista actitudinal. Yo creo que el caso de Diego Romero es uno de ellos, y es que el tipo va, el tipo quiere, que sí, que tiene algún tipo de falencias, pero ayer cuando entró, la verdad, gente, tenemos que decirlo, con el corazón terminó de alguna manera haciendo que Nacional, pasando al ataque, finalmente el Diente López convirtiera el gol del empate, un gol fundamental, un Diente López que la verdad no había jugado bien. Yo decía que tenía que asumir la responsabilidad. Yo entiendo que venía de una lesión, de varios partidos donde no había podido jugar al 100%, que tampoco sé si está todavía al 100% el Diente López, pero era un día ayer donde tenía que aparecer esa figura de un jugador como el Diente, que ha sido goleador del equipo a lo largo de todo el año. Y por suerte apareció para convertir ese gol que nos dio tranquilidad.
tranquilidad, un poco de serenidad en cuanto a lo deportivo, ¿no? Porque en realidad no fue un día tranquilo el de hoy, sino todo lo contrario. Incluso desde ayer a la noche, apenas terminado el partido, un montón de medios se empezaron a hacer eco de una jugada. Evidentemente, todo el mundo sabe la jugada que hablamos, y es la de Maxi Gómez, esa una de las últimas jugadas polémicas del partido, o digamos, una de las últimas jugadas del encuentro, donde se tira, sí es verdad, Maxi Gómez de una forma vehemente, podemos decir. A ver, en un partido donde hay que tener en cuenta todo el contexto, ¿no? Se estaba por cerrar el encuentro, era un partido que tenía fricción, que de hecho, por ejemplo, a Juan Cruz de los Santos le habían dado para repartir a lo largo de todo el partido. Hay una jugada donde en el primer tiempo Juan Cruz de los Santos se termina yendo fuera de la cancha y se pega contra el muro del Francini. Yo no voy a decir que el jugador de Defensor lo hizo a propósito, no. Entiendo que están jugando un partido de fútbol y que en el cuerpo a cuerpo siempre hay contacto, roces y demás. Lo que sí tengo que decir que, muchachos, a la gente de la Mutual, evidentemente ahí hay que laburar, porque no se puede jugar en una liga profesional con un muro a 4 metros, 5 metros o menos, 3, 4 metros de donde termina la raya final de la cancha, sin protección ninguna. No sé, por lo menos poner un colchón, lo que quiera, inventa algo. Pero evidentemente el golpe de Juan Cruz de los Santos, si hubiese sido en la cabeza contra el muro, no sabemos ni siquiera de lo que podíamos llegar a estar hablando en este momento. Y estamos, creo que, ante una situación que es de gravedad, porque no están las garantías dadas, en todo caso, para jugar en una cancha que presenta este tipo de anomalías, de cosas que no están a la altura de una liga profesional. Y esto para decirlo porque entiendo que hoy en los medios tradicionales en general prácticamente nadie habló de esto, porque la atención se desvió hacia un lugar que apuntaba sobre sí lo de Maxi Gómez, a ver, sin la duda, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los medios tradicionales que se encargaron de hacer del día de hoy una operación constante en contra de Nacional, y ahora vamos a explicar por qué se viene dando todo esto, nada es casualidad, todo tiene que ver con todo. De hecho, el jueves pasado les decíamos en este mismo programa de Una Cuestión Nacional que, como consecuencia de la conferencia de prensa que dio el presidente y vicepresidente de Nacional la semana pasada, donde expuso a varios medios de comunicación, iba a pasar esto de acá a fin de año ante cualquier jugada, polémica o no polémica, sino que la polémica la termina haciendo en definitiva los medios en general que pertenecen a la corporación y que intentan instalar un relato. Porque yo entiendo que hay una jugada de Maxi Gómez donde va fuerte a la pelota, no hay ningún tipo de contacto, no hay ningún contacto entre Maxi Gómez y el jugador Defensor. Después que ya pasa la jugada, sí, con la espalda creo que lo termina tocando. Hay fotos que ahora vamos a empezar a pasar en un ratito para que veamos en la secuencia que Maxi Gómez se tira a bloquear el balón. En ningún momento se tira como para barrer al jugador de Defensor. Y hoy tuve que escuchar, en realidad no escuchar, sino que me llegaba evidentemente de rebote, porque en las redes sociales hay cosas que se viralizan, pero muchos periodistas, no sé, indignados o haciendo foco en este hecho sobre esa jugada de Maxi Gómez, que además le agrego, en la primera falta que comete, donde le sacan una amarilla, no es una jugada de tarjeta amarilla tampoco. Entonces, ni es falta. Yo creo que ni falta es, como dice Seba, tal cual. Entonces acá, a ver, yo entiendo a los hinchas de Peñarol que puedan llegar a reclamar este tipo de cosas, porque seguramente nosotros de nuestro lugar quizás hubiésemos hecho lo mismo. Porque en esta batalla de llegar a las finales y a vos te favorecen, te favorecen a vos, y uno quiere tratar de alguna manera, buscar, yo creo que el mayor rédito posible.
para su club, pensando que si expones al rival, diciendo que lo favorecen, por ahí estás, bueno, apretando de alguna manera a las autoridades y exponiendo a los arbitrajes. Esta es una estrategia que ha utilizado mucho, por ejemplo, Ignacio Rubio, el presidente de Peñarol. Pero digo, al margen de esto, de entender a los hinchas del tradicional rival, que le puedan llegar a buscar la vuelta ante cualquier cosa, acá lo grave es cuando ya hay un trabajo orquestado de parte de varios sectores de la prensa, que evidentemente muchos que se han sentido tocados o heridos por esta conferencia de la semana pasada, bueno, de alguna manera hoy salieron a expresar evidentemente cosas en contra directamente de la institución, no por un convencimiento en sí, porque no daba ni siquiera para hacer de esto un mundo como se terminó generando, y donde por suerte, con el pasar de las horas, aparecieron imágenes que evidencian que esa posible falta de amarilla que piden algunos, algún otro diciendo que era roja directa, Dios mío, un disparate, roja directa, no hay contacto en ningún momento con el jugador. O sea, un disparate, verdaderamente un disparate. Pero, digo, ya llega un punto que evidentemente no son creíbles, pero sí nosotros tenemos que contarle a la gente por qué funciona de esta manera en muchos casos. Bueno, en muchos de ellos, la semana pasada hubo varios periodistas que se dieron por aludidos ante lo que decía recién, las manifestaciones del vicepresidente de Nacional en la conferencia, y como consecuencia de eso, se lo dijimos y está pasando, van a tirar dardos todos los días en contra de Nacional porque están molestos, porque no les gustó la forma en la que se expresaron. Yo creo que estuvo bárbaro el presidente y vicepresidente de Nacional, porque no le están dando notas a sus medios, a sus radios, y todo tiene que ver con todo. Entonces, de alguna manera te apuntan, y ante la mínima te van a caer, y hay que estar preparado de este lado, los hinchas, los socios, los dirigentes de Nacional, para recibir esos golpes que tienen que ver con una operación directa en contra de Nacional. Y también hay otros periodistas, si se puede llamarle periodistas, porque no son otra cosa que operadores, que responden a la empresa que les da laburo. Hay muchos, no voy a decir todos, porque no voy a poner a todos en la misma bolsa, sería injusto decir esto, pero sí hay muchos periodistas que trabajan para Tenfield, que también tienen de alguna manera muchas discrepancias con lo que es el sentimiento del hincha, con lo que ha sido, por ejemplo, desde aquel momento de la Asamblea de Socios de Nacional hasta ahora, y esa lucha por generar la mayor cantidad de ingresos económicos posible para el fútbol uruguayo, y que por ende iban en contra de los intereses de esta empresa. Bueno, hay muchos periodistas de esta misma empresa, estamos hablando de la empresa Tenfield, que están laburando también de alguna manera para caerle en contra de Nacional. Y esto también es así. Sépanlo, gente de verdad. Ni que hablar algunos que además son amigos de ciertos dirigentes de Nacional que tampoco quieren lo mejor para el club. ¿Por qué? Porque políticamente no les sirve que Nacional salga campeón uruguayo este año. Y hay muchos que están nerviosos y están preocupados por esto, y también tratan de alguna manera de ensuciar la cancha, de embarrar el terreno, porque tienen otro tipo de intereses. Porque son tipos que están haciendo política dentro del club. No me voy a meter demasiado en esto porque creo que este es un momento donde hay que mostrar unidad y hay que estar por encima de incluso muchos de aquellos que sabemos que tienen otro tipo de intereses, que buscan de alguna manera alimentar a esos periodistas pro Tenfield para que salgan en contra, con un mensaje, en contra de Nacional, pidiendo en este caso que lo de Maxi Gómez, que era doble amarillo, que era tarjeta roja, y se meten con todo. Y aparte muchos de ellos hablan y no dan nombres porque son cagones. Está bueno dar nombres, Yo hoy no lo voy a hacer, les voy a devolver con la misma moneda. No le voy a dar prensa a estos que
cada vez la gente les cree menos. A esto que cada vez la gente los consume menos, porque hoy también aparecemos medios alternativos que estamos en YouTube, que termina un partido de Nacional, hacemos una reacción y terminamos siendo la reacción más vista. Ayer nuevamente, en otro partido de Nacional, la opinión cuestionera volvió a ser la reacción post partido más vista de todo el streaming de YouTube. Y bueno, por algo será también que la gente nos elige, que la gente nos cree. Hay muchos que están nerviosos por esto. Muchos de aquellos que trabajan en los medios tradicionales que están prendidos de la teta de hace más de 30 años. Y yo entiendo la preocupación que tienen, porque ven que no solamente nosotros, sino otro montón de medios alternativos que aparecemos en YouTube, que decimos lo que pensamos, lo que creemos, sin que nadie nos baje una línea. Eso es lo más lindo que tiene esto. Bueno, hay muchos otros que laburan en los medios tradicionales que les mandan de arriba a decir lo que tienen que decir al aire. Hay muchos, muchos que están hace tiempo, además, en el ambiente, en el medio en general. Y están cagados y están nerviosos y yo los entiendo. Yo los entiendo. También son los mismos que amigotes de algún dirigente de Nacional que perdió la elección y que de alguna manera buscan, ante cualquier mínima cosita, sacar rédito político de esto. Para la gente en general, para los que están del otro lado, que tengan claro que en este momento la hinchada de Nacional, los socios, la gente, incluso hasta... Y me la voy a jugar, Ayer tuve una charla importante con un jugador muy importante del plantel de Nacional, por teléfono, una charla amena, una charla donde sentí, creo que por primera vez me despertó una confianza sobre, no puedo decir sobre el plantel en general, pero sí sobre este jugador y sobre algunos también que lo rodean, que verdaderamente quieren salir campeón este año, porque entienden que han estado en deuda en algún punto, desde el punto de vista deportivo, porque no han podido generar esa confianza con la gente. Y yo tengo la esperanza que de este tipo de cosas y también toda esta operación que se generó hoy, bueno, que a este plantel de Nacional lo potencie, que lo termine potenciando y que vaya a jugar las finales contra el equipo que sea Liverpool o Peñarol, con la confianza que esperamos ver de ellos, por supuesto. Y yo creo que por primera vez en el año, podría decir, llegando a esta etapa final, se empieza a ver de alguna manera cierta comunión en la gente. Creo que también en parte con los jugadores, más allá de que entendemos, sí, ahora hablaremos del funcionamiento y de lo futbolístico, pero realmente en este momento lo más importante es que Nacional pueda salir campeón uruguayo y que ante la adversidad, ante aquellos que aparecen esperando el momento para operar en contra de este club, bueno, ahí vamos a estar nosotros, los hinchas, socios y comunicadores, para defender a nuestro club. Porque realmente a mí me parece muy injusto verdaderamente lo que se hizo hoy con Nacional. Y lo digo de esta manera, podría ponerme a gritar y a las puteadas. No, hablemos de verdad y hablemos de todo. Lo que se hizo hoy con Nacional, yo no lo veía, pero miren lo que les digo, creo que no lo vi nunca. Con mis 34 años de vida, debo llevar más o menos de uso de razón 27 años viendo fútbol y acordarme de todo. Y la verdad es que no recuerdo una situación así, donde haya tanta preocupación en el ambiente por una jugada que ni siquiera terminó siendo falta. Una preocupación en un montón de actores del fútbol, sacando a la gente de Peñarol, que los entiendo que hagan su laburo político, pero en la prensa en general, verdaderamente lo de hoy, yo no la viví, pero sí puedo dar fe por aquellos que peinan canas y que tienen algunos años más que yo, que en los 90, por ejemplo, pasaba mucho este tipo de cosas. Había muchos medios que trabajaban para Peñarol. Esto dicho incluso
por hinchas de Peñarol mismo, ¿no? Reconocido por hinchas del tradicional rival. Bueno, lo que yo sentí hoy fue una operación tan grande como lo que pasaba en aquel momento. Realmente, gente, a mí, no me sorprende. No me sorprende porque lo tenía claro que esto iba a pasar. Porque de hecho lo hablamos la semana pasada. El jueves, vayan al archivo. Expusimos extractos de editoriales de Huizán hablando, en contra de Nacional, después de lo que fue la conferencia. Y les contamos que esto iba a pasar. Pero no solo Huizán, hay un montón de otros más. Hay un montón de otros más que laburaron todo el día de hoy para desestabilizar a Nacional, para levantar también a Peñarol de alguna manera. Algo que no me quiero olvidar, que no es un dato menor, es también esto de que Ruglio ha sido un tipo que le ha marcado la agenda a varios de estos periodistas. También Ruglio, reconocido amigo de Paco Casal, hincha de Tenfield, como se ha manifestado él, y hay muchos periodistas que también laburan, siempre que pueden, a favor del presidente de Peñarol. Mucho más aún cuando llegan este tipo de instancias. Yo soy pro Tenfield. Ahí lo decía Nachito. Acá hay una prueba. El día de hoy es una prueba de todo esto que estamos diciendo. No estamos inventando nada. Basta con rascar un poquito cosas que han pasado hace unos días o en el pasado mismo reciente de este año, con lo que pasó hoy y con lo que viene siendo, yo diría, moneda corriente, sobre todo de Ruglio, pero vieron que lo puse como en un segundo plano, porque entiendo que lo más grave es que haya actores que trabajan en los medios de comunicación de hace muchos años, que responden a quien les marca la agenda, que en gran medida es, por supuesto, Ignacio Ruglio. Entonces, es una combinación de varias cosas que hicieron que la bomba estalle como estalló hoy, en contra de Nacional, claramente. Al margen de si la jugada de Maxi Gómez podía llegar a verse como que fue con una vehemencia que podés decir, ¿para qué, Maxi, te tirás así, boludo? Si tenías amarilla, te la sacaron mal, es verdad. Pero realmente podemos decir, bueno, sí, capaz que se tiró, medio... Pero realmente, ni lo toca el jugador de Defensor. En ningún momento hay un contacto con los pies, que es el momento que se tira. Hay una foto, claro, pareciera que era Superman volando. El tipo fue a cortar la trayectoria, a bloquear el remate del jugador de Defensor o el pase, ya ni me acuerdo en ese momento el lugar de la cancha. Fue a bloquear lo que era un pase, un tiro del jugador de Defensor. En ningún momento hay un contacto, se lo lleva puesto al jugador como para que el árbitro sacara una doble amarilla o alguno pidiendo roja directa. Eso es asqueante ya. Roja directa, muchachos. Por favor, hablen en serio. Porque ya no son ni siquiera creíbles. Acá, por ejemplo, aparece una imagen donde se lo ve a Maxi Gómez saltando a 1 metro, ¿no?, del jugador de Defensor. Que ya ahí en el momento ese intenta partir el pase. Poneme la secuencia de vuelta, Seba, que está bueno esto, como para repasarlo, aunque ya están en las redes sociales, pero siempre ahí es el momento que Maxi Gómez salta hacia la pelota. Ven la distancia que hay, ¿no?, entre la pelota, el jugador y el salto de Maxi Gómez. Ahí es la secuencia siguiente. Nosotros no podemos mostrar el video porque nos bajan el directo de YouTube. Y hay otra más que ya es cuando está en el piso. O sea, fíjense, no hay contacto en ningún momento. Ahí el jugador defensor... Nunca está cerca del pie del jugador defensor. Totalmente, Seba, ni cerca. Fíjense que ahí ya la pelota ya partió, ya se fue para otro lado. Y está a 1 metro del jugador de Defensor. ¿Cómo le puedo explicar yo a alguien que no sea de este país y que no entienda cómo funcionan muchos temas políticos dentro del fútbol uruguayo, que hay periodistas que estuvieron pidiendo roja directo por esta jugada donde no hay ni siquiera un contacto entre un jugador y el otro? De verdad, gente, ustedes saben que yo si tengo que decir, loco, la verdad,
bueno, sí, capaz que o nos favorecieron, o hubo una falta que era para roja directa, o no nos cobraron, o no sé, hubo un penal posible para el equipo rival. Ya lo hemos hecho en otro momento. A ver, no se nos caen los anillos, por decir la verdad, de lo que pensamos. Es una jugada fuerte donde Maxi Gómez se tira de una forma vehemente, sí. Ahora, de ahí a pedir una roja directa o incluso una segunda amarilla donde no hay ni siquiera un contacto y donde se ve notoriamente por este tipo de imágenes y el video que circula en las redes sociales que Maxi Gómez salta directamente a bloquear el balón, no cabe en la cabeza de nadie que eso pueda ser una posible expulsión. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que salir a hablar de estos asuntos. Porque es verdaderamente grave, sobre todo llegando al final, a la etapa final del campeonato. Falta muy poco para las finales. Imagínense que ahora va a quedar toda una semana donde se van a preparar Liverpool y Peñarol para jugar la semifinal, y después otra semana más donde recién ahí se van a ver las caras, sea Nacional, que ya está, contra cualquiera de los otros dos equipos. Y ya tenemos que estar en el mismo día, al día siguiente, también todo el día, tolerando a estos tipos que te operen de la mañana hasta el último programa de la tarde, con la mayoría de los periodistas, no con todos, vuelvo a decirlo, porque yo creo que a algunos les creo lo que puedan llegar a decir, por ahí, pero hay otros que ya no son creíbles. No son creíbles, gente, de verdad. No les cree nadie. Y en estos momentos se nota, porque es descarado y alevoso, mucho más aún después de, casualmente, la conferencia de la semana pasada, donde varios se dieron por aludido. Bueno, por algo será que se dieron por aludido. Y era muy claro que iba a llegar el vuelto. Vuelvo a decir, para los que se van conectando a este vivo, lo dijimos la semana pasada. Esto va a pasar, gente. Va a ser así. No es gratuito, y yo lo apoyo, y está bien, en este momento había que hacerlo. Salir a dar una conferencia, no darle nota a los medios de siempre, y a su vez criticar a varios de ellos que laburan de una manera en contra de Nacional. Exponerlos de esa manera. No es gratuito. El vuelto iba a venir. Sépanlo. Pero acá estamos nosotros para bancar la parada. Después también hay algunos periodistas que se dan el lujo de hablar de salud mental cuando no hacen otra cosa que operar permanentemente, que tirar soretes para todos lados. Y en este momento ni que hablar de hacer un laburo de alcahuetes de mamaderas de la empresa que tiene los derechos de televisión, y que la realidad es que no le cree nadie, gente. Para mí me causa gracia cuando me llega por ahí, che, mirá lo que pone este. Bueno, esos son los mismos tipos que hoy, por ejemplo, se pasaron hablando, entre otras cosas, de Maxi Gómez, permanentemente, buscando el quilombo, buscando generar. Ahora recuerdo también cuando recién asumió esta nueva comisión directiva de Nacional, creo que ya a los 2 días era una operación atrás de la otra, en contra de los tipos que recién estaban asumiendo en el club, y esto ya no va por defender a los que recién llegaban, no, va para hacerles entender a la gente que hay tipos en el medio que tienen mucha mala leche, y que no opinan verdaderamente lo que piensan, sino que le bajan línea de arriba o directamente lo hacen por intereses personales para defender a sus amigotes, que a su vez son los que, cuando estaban en su momento, le daban la primicia, las notas, entre otras cosas. Pero sépanlo, gente. Hay mucha mala leche en el ambiente. Y contra Nacional, más todavía. Pues vamos a estar de este lado. Este micrófono va a seguir estando siempre. Y desde ya le voy anticipando que para el año que viene vamos a hacer más programas todavía. No nos van a bajar. Al contrario. Vamos a seguir estando y hablando de todo lo que no se habla
en los medios tradicionales en general.